Profe, ya me aparece, gracias. Bueno, vamos empezando. Ahorita en lo que se reúnen sus compañeros. Bueno, esta clase pues es termodinámica. No sé si ya vieron la información ahí en el Común, la teoría, y leyeron algo de lo que viene ahí. No, no he leído nada. Bueno, la termodinámica trata del calor y de la energía. Es una forma de medir esto. De los temas de la primera unidad, el que vamos a ver hoy es presión. ¿Por qué presión? Pues porque es un tema bastante utilizado, sobre todo en la carrera de mecánica, en la parte de equipos, de instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de presión, de columnas de presión. Para esto, pues ya ahí también se dejaron unos ejemplos de los ejercicios. A ver, aquí lo tengo. Bueno, entonces, si hablando de columnas de presión, la presión, por ejemplo, en un tubo, esto lo vemos mucho en los tubos y en la industria. En las mismas casas, en el tinaco y la tubería que hay para conectar los tinacos y la bomba, aplica esto, que es la presión que hay en una columna. Esa diferencia de presión que está aquí es igual al peso específico. Esto es una letra griega que se llama gamma por la altura de la columna o de la tubería. Gamma es el peso específico. El peso específico pues es el peso sobre el volumen. Y eso depende de cada fluido. Del agua, por ejemplo, pues aquí ya está el valor, es un valor fijo. 9.81 kilonewtons por metro cúbico, y en el sistema inglés son 62.4 libras por cada pie cúbico. A veces se da el peso específico, o también se le da otro parámetro, o se conoce otro parámetro que se llama gravedad específica, que es este de aquí, que es igual al peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Este peso específico del agua, como no varía o no varía mucho, se considera como una constante, y es este que tenemos aquí. Y entonces, si sabemos la gravedad específica, por ejemplo, de los aceites, se usa mucho la gravedad específica. Aquí vienen algunos valores, por ejemplo, del mercurio, de la glicerina, del petróleo. Podemos encontrar el peso específico del agua. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a verlo con un ejercicio. Por ejemplo, tenemos aquí este manómetro. Este manómetro nos piden que calcular su manómetro en U de mercurio. Nos piden calcular la presión del punto A. Entonces, como columna, esta es una columna, ¿no? Nada más que aquí tiene agua en una parte y en otra parte tiene mercurio. Entonces, aquí hay que partir del principio de que la presión, aquí lo voy a poner me voy a la pizarra. Aquí va la pizarra. Aquí está la pizarra. Aquí está la pizarra, ¿ahí se ve? ¿Sí se ve la pizarra?
Entonces, cuando tenemos una columna, así, esta es una columna de un fluido, puede ser, por ejemplo, agua. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, entonces decía, profe, pero ¿mande? como que se oye, se corta en ¿Se corta la veces. sonido? Bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido para que no dure tanto. Entonces, esta es una columna de agua, esto es agua en una tubería, por ejemplo, y este sería el punto de referencia. Este es el punto de referencia. Uy, se perdió ahí. Es que está fallando la conexión. A ver, creo que ya volvió aquí. Bueno, entonces, ya se fue. Entonces tengo la columna otra vez. Este es el punto inicial. Así lo voy a poner. Punto inicial o referencia. Y esto es agua. Entonces, cuando la columna está arriba del punto de referencia, se considera una presión negativa. Una presión negativa. Y si es al revés, bueno, esto se interpreta, por ejemplo, nosotros, pues ahorita tenemos una columna de aire arriba de nosotros, ¿no? Nos está presionando el aire. Nosotros estamos aquí. Entonces recibimos toda esa columna de aire y eso nos está presionando mucho. Y se siente la presión, ¿no? De todo ese aire. Entonces, por eso es una presión negativa. Pero si es al revés, si estamos acá arriba, si el punto de referencia está acá arriba, la presión es o se considera positiva si estamos acá arriba y la columna queda abajo. Entonces, esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque eso es lo que lo vamos a utilizar ahorita para resolver este ejercicio. Entonces, aquí vamos a plantear la ecuación. La ecuación de la diferencia de presiones es igual a gamma o el peso específico por la altura. Entonces, la presión en A va a ser igual a la suma de todas las presiones que hay hasta llegar al otro lado, ¿no? Hasta la salida. O al revés, la presión acá en esta salida va a ser igual a la suma de todas las presiones del otro lado. Puede ser por cualquiera de los dos lados. Entonces vamos a hacerlo primero desde A y ustedes pueden hacerlo al revés y les debe dar lo mismo. Entonces la presión de A debe ser igual, está por aquí la ecuación, a la presión del agua. Aquí hay agua, ¿no? Entonces estamos aquí en A. Entonces vamos bajando, vamos siguiendo la trayectoria del fluido y llegamos hasta aquí. Llegamos a este punto, ¿no? Este punto, digamos que es, a ver, vamos a marcarlo. Aquí lo marco. Este punto de aquí. ¿Cómo sería esta columna respecto a su presión? ¿Positiva o negativa? Si estamos aquí. Este es el punto. Estamos situados aquí. ¿Esta columna cómo sería? ¿Positiva o negativa? Alguien que
En base a lo que vimos hace rato. ¿Cómo sería? Si estamos situados aquí en este punto y la columna está arriba, ¿cómo será la presión? ¿Positiva o negativa? A ver, Gustavo, ¿cómo crees que sea la presión? ¿Positiva o negativa? Abre el micrófono para que... ¿Sí me escucha? ¿Sí se escucha? Elian, ¿sí está Elian? ¿Sí me escuchan? ¿O no me escuchan? Sí, profe, pero es que como que se traba la voz, pero ¿Le yo va? pienso que es positiva. Pero está arriba. Tú estás aquí abajo y la columna está arriba. Entonces negativa. Es que estás soportando toda esta presión. Es negativa. ¿Sí? O sea, la presión aquí es negativa. La presión es negativa. Entonces, esa presión va a ser igual. Acá está. Por eso es menos. A la gama del agua, o sea, el peso específico por esta altura. ¿Qué altura es? Pues todo lo que mide esto. 100 milímetros. Entonces sería el peso específico por 100 milímetros. Eso sería. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Por qué es negativa? ¿Por qué no es positivo? Entonces, estamos aquí. Luego de ahí avanzamos al punto B. Estamos en el punto B. Se recorren 75 milímetros. Pero ahora es de mercurio. Hay mercurio aquí. Entonces ya cambiamos de fluido. Entonces, ¿cómo es esta columna? Esta presión de columna, ¿cómo es? Estamos en el punto B. ¿Positiva o negativa? Pues sería negativa, ¿no? Porque es el mismo caso. Es el mismo caso que acá arriba. Pero para este caso sería, la presión sería negativa, sería menos la gama de, vamos a ponerle del mercurio. Este es como una R. Por la altura. Por esta altura nada más. 70, este valdría, vamos a ponerle aquí. 75. Ay, joder. Esto hace cosas muy raras. Vamos a ponerlo así mejor. Serían 75 milímetros. Esta columna vale 75 milímetros porque es de mercurio y es negativa. ¿Sí? Entonces son dos presiones. Esta presión y esta presión. Ambas son negativas. Entonces llegamos al punto B. Pero el punto B, aquí sería seguir, ¿no? Seguir toda la trayectoria.
pero el punto B está a la misma altura que el punto C. Entonces, las presiones, la presión, no, este no me deja. La presión de B es igual a la presión de C. ¿Por qué? Pues porque están a la misma altura. Dos puntos tienen la misma altura cuando tienen la misma presión cuando tienen la misma altura. Ese es un principio también. Entonces, esta presión es igual a la de acá. Entonces, el punto C, pues tiene la misma presión que B. Entonces, si este punto tiene la misma presión, nos vamos hasta acá arriba. Ahora estamos en este punto. Estamos aquí, pues. En la parte descubierta, pero esto está descubierto. Cuando está descubierto un tubo, se considera en la presión 0. O sea, este es 0. Cuando está descubierto un tubo, esa es una ventilación. La presión es 0. Presión 0. Cuando hay ventilación. Entonces esta presión es 0 de esta columna. Entonces solamente van a existir estas dos presiones. La del agua y la del mercurio. Y ambas son negativas. Entonces la ecuación pues va a quedar... por acá está. La ecuación quedaría así. Esta sería la presión del agua. Bueno, aquí se puso primero la del mercurio. Iría primero la del agua y luego la del mercurio. Ambas negativas. Pero en este caso se conoce como dato el peso específico, creo que por acá viene. La gravedad específica del mercurio. Y sabemos que la gravedad específica pues es igual al peso específico del mercurio sobre el peso específico del agua. Entonces de aquí se despeja. Y de aquí se obtiene el peso específico del mercurio y se sustituye en la ecuación. Y de ahí nos da esta presión. Esto de gauge quiere decir, gauge es calibrar en inglés, pero aquí tiene otro sentido. Aquí quiere decir medir. Calibrar, pues es medir, pero no es exactamente eso en español. En inglés sí. Pero aquí la interpretación del gauge es medido. O sea, manométrico. Esta presión es manométrica. La presión se puede medir pues con un manómetro. Vamos a ponerlo acá. Con un manómetro. Existen varios tipos de presiones, ¿no? Vamos a borrarle aquí. Vamos a borrar esto. Decía que hay varios tipos de presiones. Vamos a borrarle aquí. Pero siempre la referencia es la presión atmosférica. Que es la atmosférica.
Esta presión pues ya está calculada, ¿no? Científicamente. Por ejemplo, hay un valor que se tiene para la presión atmosférica, son 14.7 libras por pulgada cuadrada o P6. Ese es un valor ya fijo. Entonces, cuando una presión está por encima de la presión atmosférica, se llama presión manométrica. Y se mide con un manómetro, que es un instrumento de medición. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un valor de 14.8 PSI, es una presión manométrica. Pero si la presión es menor que los 14.7 PSI, se llama presión de vacío. Es una presión de vacío. O sea, todos los valores inferiores a esta cantidad, 14.7 PSI, se llama presión de vacío o succión, también se le llama. Presión de vacío o succión. ¿Dónde hay presión de succión? Pues, por ejemplo, en el estómago, cuando tomamos un líquido, lo que hacemos es succionamos el líquido, ¿no? Ahí se está haciendo un vacío. Si no existiera el vacío, pues no podíamos ingerir líquidos. En el pistón, en los pistones de los motores, hay succión. Entonces, ahí hay presión de vacío. Y de hecho, esta se mide con un instrumento que se llama el vacuómetro. Vacuómetro. Por ejemplo, los motores de los carros los miden así, miden la presión, ¿no? En los pistones con un vacuómetro. Entonces, esas son las presiones que hay. Entonces, la presión manométrica se le conoce como gauge. Por ejemplo, los americanos lo usan mucho cuando dicen 20 PSI, 20 libras, que es presión manométrica, y aquí le ponen G. O sea, después de la I le ponen una G, quiere decir manométrico. Entonces ahí se especifica, ¿no? Que es una presión manométrica. Pero también hay otra presión que se usa, ¿no? Que es la presión... Vamos a borrarle mejor acá. La presión absoluta. Eso se usa también en los cálculos termodinámicos. Presión absoluta. Es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. O sea, que esta es la presión que se mide. Es la única presión que se puede medir, la manométrica. Bueno, y la de vacío. Y este valor pues ya está fijo. Este es un valor ya establecido. Entonces nada más se le suma a la manométrica y se obtiene la presión absoluta. Y esta se maneja también. Sobre todo en algunos cálculos en tablas de presiones, de equipos, se usa estos valores de presión atmosférica. Bueno, no sé si tengan preguntas de los ejercicios. ¿Ya los vieron los ejercicios? Los que se dejaron de tarea. Se supone que eran para hoy, ¿no? Pero pues me los entregan el lunes.
para que lo revisen bien. Por ejemplo, este es parecido. Aquí, por ejemplo, empezamos. No se alcanza a ver bien. Dice, aquí pide la presión, la diferencia de presiones entre A y B. Entonces, aquí podemos calcular de cualquier lado, ya sea por B o por A. Igual, si empezamos por B, la presión de B va a ser igual a la suma de todas las presiones hasta acabar. Hasta acabar ahí, ¿no? Entonces, tendríamos que sumar esta presión primero. De toda esta columna, que es, este es aceite, aquí hay aceite y hay agua. Este también es un tipo de manómetro. Nada más que estos manómetros pues, son más rústicos, digamos, ¿no? No son los manómetros digitales o analógicos. Más bien este es analógico, que se usan en la actualidad, ¿no? Estos son más antiguos, pero hacen la misma función, miden una presión. Entonces, habría que sumar esta presión de aquí, que es una presión con la columna de aceite, con una altura de 32 pulgadas, hasta aquí. Entonces, esa sería una. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Entonces, primero lo haríamos así. De aquí, de este punto a este punto. Este punto y este de acá, las presiones son iguales. Estos dos tienen la misma presión, entonces nos queda la presión de esta columna. Este ya es agua. Entonces, llegaríamos a este punto de aquí. Aquí la presión va a ser positiva. Aquí la presión va a ser negativa porque quedamos en este punto y la columna queda arriba. Entonces, este y este tienen la misma presión y luego vamos a este punto. Ahora la columna queda abajo, entonces aquí la presión va a ser positiva, aquí va a ser negativa. Y luego nos vamos acá arriba. Igual aquí la presión va a ser positiva porque la columna queda abajo. Y se suma. Y la última pues sería sumarle la presión. No me deja aquí. La presión de A. Bueno, esta sería la presión de A. Sumarle esta presión. Y ahí obtendríamos el resultado. Entonces, preguntas que tengan, dudas. Los ejercicios los entregan el lunes. Los que eran para hoy, los entregan el lunes. ¿No se escucha? Sí, está bien, profe. Igual, no, pues ahorita hasta el momento no hay ninguna duda. Igual si existiera una, pues se la hacemos llegar o saber por WhatsApp, a ver si nos puede allí Sí, ahí en el comentar. WhatsApp. Igual, miren, también nos podemos conectar el jueves también hay una clase. Si existen pues, muchas dudas, podemos hacer una clase así rápida. Nada más que pues tiene que ser a la hora de clases, porque los demás maestros pues también van a hacer lo mismo. Entonces, cuando sea necesario, pues tomamos también esa hora. Yo dejé esta hora por el tiempo, porque también se me acomodaba más, pero también se puede utilizar la otra, la del jueves. El jueves no me acuerdo a qué horas es, creo que después de mediodía. Y aquí son 2 horas seguidas de esta, ¿no? Pero también se pueden utilizar, sobre todo más adelante que pues se hacen muchos ejercicios con esta materia, es mucho de hacer ejercicios. Entonces, sí se van a necesitar.
más asesorías. Y pues de todos modos por el WhatsApp también se puede. También podemos dar las clases por el WhatsApp, también yo creo que también se puede. Ahí como videoconferencia, ¿no? ¿No se les haría más fácil por el WhatsApp? Como videoconferencia. ¿O es más problema? Pues por mí no hay problema. No sé qué opinen mis compañeros. Problemas son los demás, ¿eh? Sí, es que pues sí hay mucho problema ahorita con la conexión y todos estamos sufriendo con eso, pero pues hay que sacar adelante esto. Bueno, pues entonces así quedamos. Ahí si tienen dudas lo vamos viendo, ¿no? En el WhatsApp. Y ahorita yo subo esta grabación, la subo al Komoot para que la puedan ver cuando la necesiten. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Ok, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Bye. Hasta luego.